Y para la gente que anota, y te recomiendo que anotes el mensaje, el día de hoy se titula Desmembrados. Desmembrados. Sé que es un título choqueante, es una palabra fuerte. Desmembrados. De hecho, está conformado por dos palabras: la palabra miembros y por ese prefijo que significa deshacer. Deshacer miembros. Y no te estoy retando a que deshagas a los miembros de tu familia. Este no es un mensaje para eso. Este no es un mensaje para que pelees con tu esposa o con tu esposo, sino todo lo contrario. Es un mensaje a retarte a que no estés desmembrando tu círculo en el que Dios te ha puesto. Eso incluye tu familia, eso incluye tu trabajo, eso incluye tu escuela, eso incluye tu iglesia. Este es un llamado no a ser desmembrados, es un llamado a la unidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yeah. Ay, le pegué sin querer. Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículos del 12 al 27, y bueno, ahí vamos a ir brincando en algunos versículos. Dice lo siguiente: la iglesia de Cristo es como el cuerpo, ¿qué? Humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino ¿por qué? Una vez más, ¿por qué? Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de ¿qué? De Cristo. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Voltea con el que tienes a un lado y dile: tú eres parte del cuerpo de Cristo. No importa qué parte del cuerpo, qué miembro del cuerpo eres, todos cumplimos una función. Tal vez eres riñón, tal vez eres molleja. No, los humanos no tienen molleja. No, estoy jugando. Pero ¿qué voy? Eres parte del cuerpo y todos en el cuerpo son importantes. Todos fungimos una función. Ahora quiero que sepas esto: Dios te puso en la familia en la que estás, con los papás que tienes, con los hijos que tienes, con los hermanos que tienes, porque son los hermanos y los padres y los hijos que necesitas. Y ese círculo al que perteneces es sumamente importante. Es un vínculo que Dios planeó desde el principio de los tiempos para poder bendecir a tu familia. Escucha bien, ¿qué probabilidad existía de que tú nacieras entre millones de espermatozoides? ¿Qué probabilidad existía y que ese óvulo quedara fecundado por ese espermatozoide? ¿Cuál era la probabilidad? Era una en millones. Por lo tanto, no eres obra de la casualidad. Fuiste planeado por Dios. Fuiste planeado por Dios. Eres deseado, eres amado. El Señor había pensado en ti desde antes de la fundación del mundo. Tú estabas en los planes de Dios. Dios había pensado en ti para sembrarte en varios lugares. La familia a la que perteneces, Dios había pensado en ti para bendecir a tu familia. Tal vez te has sentido en algún momento que no eres amado por tus padres o que no te sientes valorado por tus hijos, pero quiero que sepas que sí lo eres. Eres valorado y eres amado por Dios. Eres especial. Ahora, otro círculo donde Dios te pone, el círculo donde Dios también te ha puesto, a lo mejor es tu trabajo. El trabajo que tienes no es nada más para bendecirte o remunerarte económicamente. Dios te puso en ese trabajo para que seas bendición en ese círculo. La escuela a la que perteneces, si eres estudiante, no es obra de la casualidad que te hayas quedado en la escuela donde te quedaste, o que no te hayas quedado en ninguna escuela y por eso estás estudiando donde estudiaste. No es casualidad, todo fue planeado. ¿Para qué? Porque Dios quería bendecir ese lugar con tu vida. Tú eres importante, eres parte del cuerpo y Dios te sembró ahí para hacer bendición. Ahora, no menos importante, Dios también te puso en esta iglesia. ¿Para qué? Para que tú seas bendecido.
bendición en este lugar para que Dios te pueda levantar y llevar a nuevos niveles. Vamos, ese es un momento para celebrar. Tú no eres obra de la casualidad. Las cosas que pasaron o la razón por la cual estás aquí no es casualidad. Dios tiene un propósito. Dios te sembró aquí con un propósito. Ahora, el problema, iglesia, es que a veces cuando vamos creciendo, vamos perdiendo nuestra identidad. Dios ya nos dio una identidad. Y la palabra de Dios dice que nos dio identidad de hijos de Dios. Él nos adoptó como hijos. Antes no teníamos identidad, éramos un pueblo que no tenía identidad, pero Dios nos ha dado una identidad como hijos. Ahora, perdemos la identidad no porque nazcamos sin identidad, sino que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo nuestra identidad porque estamos tratando de agradar a otras personas. Cuando nosotros llegamos, y hablo de nosotros, mis papás, mis hermanas y yo, a la ciudad de Toluca a vivir, había una chica en la iglesia que era mitómana. ¿Saben lo que es eso? Mienten por todo. Y esta chica era mitómana y mentía por todo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que teníamos reuniones de jóvenes, y en las reuniones de jóvenes a veces teníamos actividades de integración y preguntábamos: ¿en dónde vives? ¿No? Y ella decía, como que le daba pena decir dónde vivía, ¿no? En Las Palomas. Es una colonia en Toluca. No es una colonia fea, pero tampoco es una colonia bonita. X. Y ella decía, pero vivo en Las Palomas porque en realidad nosotros tenemos mucho dinero, pero vivimos en Las Palomas para no aparentar lo que tenemos. Y nosotros no te preguntamos eso, simplemente, ¿en dónde vives? ¿Sí me siguen? Y entonces luego le preguntabas otra cosa, ¿y en dónde estudias? ¿No? Pues estudio en tal secundaria, pero yo debería estudiar en la Ibero, pero no voy a la Ibero porque mis papás tienen para pagarla. No te estamos preguntando eso. Y el punto es, mentía constantemente. Ahora, ¿sabes cuál es la realidad? Que muchos adolescentes, conforme van creciendo, comienzan a mentir, empiezan a ceder a su identidad con tal de ser aceptados en un grupo. Esta chica mentía porque quería encajar en un grupo de personas. Pero yo estoy aquí el día de hoy para decirte, tú no necesitas encajar en un grupo de personas, porque Dios te hizo único, original e irrepetible, y Dios te sembró en esta familia porque así te vamos a amar tal y como eres, único, original e irrepetible. No necesitas parecerte a nadie más. Tú eres único. Amamos la grasita. Bueno, yo amo mi grasita que tengo aquí. No me la toquen, pero amamos que seas gordito, chaparrito, prieto como el pastor, blanquito, como no sé quién sea más blanco, así blanco, como Mere, ¿no? Que es blanquita. No, o sea, no importa cómo eres. Dios te hizo único, original e irrepetible. Por favor, escúchame, no mueras a la identidad que Dios te dio. Por eso el pasaje que leemos dice que todos somos parte del cuerpo, la cual es la iglesia. Dios te ha traído a este lugar con un propósito, y no necesitas mentir para poder formar parte de este lugar. Y este es mi primer punto. El espíritu humano no está creado para vivir una mentira, fue creado para vivir en unidad. El espíritu humano no fue creado para vivir una mentira. El espíritu humano fue creado para vivir en unidad. El problema es que a veces quieres mentir para poder pertenecer a una unidad. Y me he dado cuenta que el espíritu humano lo que está buscando hoy en día, y bueno, desde siempre lo ha estado buscando, no nada más el día de hoy, es sentirse aceptado, sentirse amado. Estamos tratando de buscar el amor. El problema es que no comprendemos que Dios es amor y buscamos el amor en lugares incorrectos, en lugares equivocados. Pensamos que el amor lo voy a encontrar con las personas que a lo mejor están buscando superarse económicamente. Y escúchame, no está mal que busques rodearte de gente que quiera mejorar económicamente.
El problema es cuando estás buscando el amor en ese lugar. El amor no lo vas a encontrar en ese lugar. El amor lo vas a encontrar en Dios, porque Dios es amor. ¿Sí me va siguiendo? También hace tiempo, y no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Una persona que venía a la iglesia hace varios años dejó de venir a la iglesia. Y un día me lo encuentro en Santa Catarina, estaba cargando gasolina y me lo encuentro y me dice: Pastor Lion, ¿cómo estás? Y yo: ¿qué onda, bro? Qué chido verte. ¿Cómo andas? ¿En dónde te estás congregando? Y me dice: no me estoy congregando, estoy sirviendo en un grupo de AA. Y yo le dije: ok, ¿y eso qué tiene que ver con la iglesia? No, pero es que yo estoy sirviendo. Él no es una persona que tenía adicciones. Dice: simplemente un día me invitaron y yo empecé a compartir, y en el cuarto y quinto paso, y nos vamos a los retiros, y empezó a hablarme maravillas de todo lo que hacía. Y le dije: está muy bien lo que dices, está muy bien lo que haces, pero quiero decirte que el grupo AA no es Dios. No, yo lo sé, pastor. Dije: pero también muy importante, el grupo AA no es la iglesia. Busca un lugar en donde congregarte. Busca un lugar en donde enseñen la palabra. Y entonces, cuando verdaderamente estés plantado en un lugar donde enseñan la palabra, en un lugar donde se está manifestando Dios, te vas a plantar, vas a crecer y vas a florecer en unidad, vas a fructificar, vas a hacer cosas maravillosas, no en tus fuerzas, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no fuimos llamados a vivir una mentira, fuimos llamados a vivir en unidad. Ahora yo te hago una pregunta y quiero que realmente seas introspectivo en esto. ¿Por qué Dios te hizo como eres? Yo te voy a contar algo de mí. A mí no me gusta pasar inadvertido. Me gusta ser notado. No sé si es algo que aprendí, me enseñaron mis papás, pero desde chico yo me acuerdo que mi papá me decía: al lugar a donde vayas, no hagas lo que ves. No ese dicho. Al lugar a donde vayas, hazte notar, porque tú eres líder, sobresal. Y entonces yo siempre soy así. Entonces yo a veces, no sé si han visto, traigo tenis que parecen que traen pilas integradas, traigo tenis de colores, porque es parte de mi personalidad, hacerme notar. Y hubo una época en la iglesia que me dijeron: no puedes usar ese tipo de tenis en la iglesia, no puedes vestir de cierta manera en la iglesia, no puedes hablar de cierta manera en la iglesia, no puedes decir chido en la iglesia. Eso es en serio, no estoy mintiendo. Quien era alguien de mis líderes anteriormente allá en Toluca me decía: no puedes decir la palabra chido en la iglesia, está mal dicho. Y entonces empecé a suprimir, escucha, mi identidad. Empecé a suprimir lo que yo soy, no por agradar a Dios, sino por agradar a quienes, a los hombres. Yo tengo una pregunta: ¿cómo eres el día de hoy y cómo eras antes? Porque escucha, el mensaje el día de hoy está llamado a que seas parte del cuerpo de Cristo, destacando con la identidad que Dios te ha dado. Yo no quiero que tú seas como yo. Yo no quiero que tú seas como yo. Yo quiero que tú seas como tú. Yo quiero que tú seas como Dios te diseñó que eres, porque Dios te hizo especial con esas características. Hay gente que le gusta ser gritón, ¿no? Está cool, necesitamos eso. Y a veces en la iglesia te dicen: no, Dios te hizo de cierta manera. Dios te hizo único. Yo necesito de ti, porque todos somos parte del mismo cuerpo. Somos diferentes, pero todos juntos somos la iglesia. Por lo tanto, yo necesito un pastor Javier en mi vida. Yo necesito un pastor Asael en mi vida. Yo necesito a mi esposa, no nada más porque sea mi esposa, la necesito en mi vida. Yo te necesito a ti en mi vida, porque tú le añades un toque único. Y ese es el punto que quiero destacar ahorita. Tú le añades un toque especial a la iglesia, y eso es potenciado por el amor. Tú le añades algo especial a la iglesia, y eso es potenciado por el amor. Mira cómo dice el profeta Ezequiel. Yo creo que por eso Dios le dice al profeta estas palabras: entonces les daré un corazón, ¿cómo?
sincero. Pero pon atención. Y un espíritu, ¿cómo? Ok, no pierdas en esencia esto. Él me va a dar un espíritu, ¿qué? Nuevo, ¿ok? Quiero que lo repitas porque esto va a ser algo medular. Dios me va a dar un ¿qué? Un espíritu nuevo, ¿ok? Va. Cambiaré el corazón ¿de qué? De piedra que tienen por uno ¿de qué? ¿Te das cuenta que no dice por uno espiritual? Chécate, dice, les daré un espíritu nuevo y un corazón ¿de qué? De carne. No dice, les voy a dar un corazón espiritual. Aleluya. No, no dice eso el versículo. El versículo dice, voy a darte un espíritu nuevo, pero te voy a dar un corazón de carne. Ahora, ¿cómo estaba el corazón antes de ser de carne? Era un corazón de piedra. Ahí te va. Cuando tú mueres a tu identidad, tu corazón se empieza a endurecer. Y cuando Dios quiere darte un espíritu nuevo, está hablando de que te va a dar su Espíritu Santo, pero va a regresarte la identidad para la cual fuiste creado. Por eso dice, te voy a dar un corazón ¿de qué? De carne. No se trata de que vengas a la iglesia, de que vayas al trabajo, de que estés con tu familia, de que estés en tu escuela siendo alguien que no eres. Se trata de que tú seas en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en la iglesia, quien Dios te diseñó para ser. ¿Sí me sigues? Y entonces vas a decir, pastor, estoy teniendo un choque porque en días anteriores tú dijiste que tenemos que cambiar. Sí, cambiar lo que no fuiste creado para hacer. Ahí te va. Dios no te creó grosero. Y no estoy hablando de majaderías, estoy hablando de actitudes. Dios no te creó así. Ese es el cambio, regresar a la identidad que Él me ha dado, a la identidad a la que fui diseñado. Porque conforme fui creciendo, mi identidad se fue contaminando. La naturaleza pecaminosa que habita en mí empezó a crecer y empecé a menguar, pero no en la voluntad de Dios. Empecé a menguar a los placeres de la carne, a los placeres del mundo. Dios quiere que tú seas como tú eres. Dios quiere que seas como Él te diseñó para ser. Por eso es que ha depositado en ti un espíritu nuevo y te va a dar otra vez un corazón ¿de qué? De carne. ¿Sabes cómo te das cuenta que tienes un corazón de piedra? Cuando utilizas frases como yo soy así. Cuando entras en negación. Y apenas estamos hablando de negación en Conociendo Libertad, ¿no? Y entonces a mí me da risa cuando a veces yo le llamo la atención a alguien en la iglesia y me dice, ¿no es cierto, pastor? Negación. Iglesia, yo te pregunto el día de hoy, ¿estás en negación? A lo mejor alguien te ha dicho, puedes ser un mejor papá. Yo le doy todo a mis hijos. Negación. Oye, yo noto que necesitas dedicarle más tiempo a tu familia. Necesito trabajar. Negación. Oye, creo que necesitas cambiar estas actitudes. Yo no soy hipócrita. Negación. Hoy Dios quiere cambiar ese duro corazón y volverte la identidad para la que fuiste creado. Y este es mi siguiente punto. Dios quiere darnos un nuevo espíritu, pero no para cambiar nuestra personalidad, sino para que podamos amar como Él ama. Porque a veces confundimos personalidad con carácter, y son cosas totalmente diferentes. Dios quiere restaurar tu personalidad, pero quiere cambiar tu carácter. ¿Sí se está entendiendo lo que estoy hablando el día de hoy? Tú fuiste creado con un propósito. Y escucha, no es tu propósito. Porque a veces predicamos, o bueno, yo no, pero mucha gente predica, vive en tu propósito. No, no es tu propósito. Es el propósito de Él en tu vida. Yo no estoy aquí para vivir mi propósito, estoy aquí para vivir su propósito.
Ayer estaba platicando con alguien en la noche y en unos meses se cumplen 10 años que nosotros llegamos a vivir a Tláhuac, a la Ciudad de México. Y entonces yo le estaba contando algo, tal vez ustedes no lo saben, pero cuando nosotros nos venimos a vivir, llegamos a vivir aquí en la última semana de enero, principios de febrero del 2015. Y en marzo muere quien fuera mi pastor. Así fallece. Y la iglesia en Toluca entra en un periodo de no tener un pastor y inician un proceso para que Dios levante un pastor. Y se ha asignado un pastor en la iglesia. Y ese pastor, el que se levantó, es mi papá. Y eso fue en septiembre del 2015. Nosotros llegamos aquí en la última semana de enero del 2015. Y yo le decía ayer a esta persona, Dios sabe por qué hace las cosas. Si nosotros nos hubiéramos tardado un poco más en venir a la Ciudad de México, yo ya no vengo a la Ciudad de México. Te soy honesto, en mi carne yo me hubiera quedado a apoyar a mi papá. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué cosas han sucedido a tu alrededor? ¿Qué cosas han estado pasando a tu alrededor? Que a lo mejor Dios te está sacudiendo para que regreses a la identidad para la que fuiste creado, o para que regreses al llamado que Él te ha estado haciendo. ¿Enfermedad? ¿Un balazo? I love you, bro. Aquí el tema es, ¿vas a responder ese llamado? ¿O qué va a tener que hacer Dios para que respondas al llamado? Y eso no nada más se lo digo a Richie, Dios te lo está diciendo a ti. Porque sabes que me he dado cuenta, y no lo digo por nadie más, lo digo por mí. Dios me llamó al ministerio cuando yo tenía 19 años. ¿Y sabes hasta cuándo respondí ese llamado? Hasta que cumplí 38. ¿Qué es lo que hice literalmente? Casi por 20 años, huir de lo que Dios me había llamado. Pero te voy a decir algo, puedes intentar huir, pero nunca vas a poder huir de lo que Dios tiene planeado para ti. Lo que es triste, y alguien iba a aplaudir, yo vi que se quedaron así. Lo único que va a suceder es esto, y eso es lo triste que a mí me pasó. Lo único es que estás retrasando lo que Dios quería hacer 20 años atrás. Nada más. Y eso es doloroso. Eso es doloroso. Y no te creas, a veces la plática con mi esposa, a veces en la noche cuando nos vamos a dormir siempre es, ¿y si hubiéramos respondido 20 años atrás? Tal vez las cosas serían diferentes. Pero yo lo único que te puedo hablar es de lo que había dureza en el corazón. ¿Y por qué Dios quiere darte un espíritu nuevo? ¿Por qué Dios quiere darte un corazón nuevo? Y hoy estábamos cantando eso, no sé si se dieron cuenta. Y fue muy curioso porque yo no le digo al pastor Asa que cantar. Entonces cuando empezamos a cantar New Heart, esa canción en inglés se llama Nuevo Corazón. Y dije, wow. Mis ojos se abren para verte y conocerte. Mi ser anhela de ti. Deja que tu voz resuene y tu aliento cree un corazón nuevo en mí. Muestra tu corazón. ¿Qué quiere cambiar Dios en ti? No quiere cambiar tu personalidad. Dios quiere cambiar todo lo malo, podrido que está dentro de nosotros, para ser más como Él, para amar más como Él. Cuando yo no era pastor principal, llevo en el ministerio casi 20 años, porque sí respondía a eso. De hecho, en marzo que viene cumplo 18 años como ministro ordenado. Respondí al llamado, pero fíjate mis condiciones. Yo le decía al Señor, Señor, lo que quieras, menos ser pastor principal. Y de hecho sí lo dije muchas veces. Y Tláhuac. Esa era mi oración. Señor, lo que quieras, yo te entrego, menos ser pastor principal y Tláhuac.
Por favor, Señor, tú, es un trato de compas. Y Dios me dice, ¿qué crees? Yo no soy tu compa. Yo soy Dios. Y no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. ¿Sí me vas siguiendo? Y entonces, algo tiene que morir dentro de nosotros. Se tiene que romper ese corazón de piedra para verdaderamente crecer al corazón que Dios tiene preparado para nosotros. Y mira, ha sido un proceso largo. Te podría contar toda la historia desde que llegamos y cómo Dios nos ha traído hasta acá. Yo era de esos que criticaban la modernidad en la iglesia. Sí, lo soy. Yo les enseñé mis fotos el otro día. Si quieren tengo muchísimas, porque la fotografía siempre me ha encantado. Y yo era de los que decía, de playera no puedes subir a la plataforma. Porque entendí que Dios no quiere cambiar tu personalidad. Dios quiere cambiar tu carácter. Dios no quiere cambiar tu personalidad, quiere sanarte de tu enfermedad. Dios no quiere cambiar tu personalidad, quiere librarte de tus pecados. Dios no quiere cambiar tu personalidad, quiere librarte de las ataduras que tienes. Y puedes aparentar ser un cristiano de corbata, camisa, pantalón de vestir, pero ser una miseria y una basura por dentro. Por eso el Señor les decía, sepulcros blanqueados. ¿Cómo te creó Dios? ¿Cómo te hizo Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ti? Ahora, ¿sabes cómo predicaba yo antes de ser pastor principal? Y mi esposa es testigo de eso. Para arder en el infierno si no se arrepienten. Son una basura. Y de verdad, no miento. Yo creo que debe haber predicaciones de esas en YouTube, ahí en la página de Toluca. Busca predicaciones de hace, no sé, 13 años atrás, 14 años atrás. Y yo era ese. Y un día se acerca quien fuera mi pastor, el pastor Mauricio, y me dice, te hace falta amar a la iglesia. Yo no, todavía me acuerdo que me ponía, Dios me ungió para hacer la piedra en el zapato. Y me dijo, Layan, les pegas porque no son tus ovejas. Dice, pero debes entender algo. No son mis ovejas, me dijo el pastor, son las ovejas de nuestro Padre. Y Él nos va a pedir cuentas de ellas. Y yo, pues no importa, mientras le sigo dando. ¿Qué entendí en estos años? Que he estado y he tenido el honor y el privilegio de poder pastorear Gracia Incontenible, que les amo como no se imaginan. Ustedes no lo notan, pero cuando alguien se va de la iglesia, la única que lo ve es mi esposa. Lloramos como no te imaginas. Nunca he tratado de retener a alguien. Cuando alguien me dice, pastor, nos vamos, Dios te bendiga. ¿Por qué te vas? ¿Por qué no me saludó? No, no es cierto. Nada, siempre Dios les dijo, Dios me habló, Dios me reveló. Y yo, si Dios les habló, yo les creo. Pero a mí me duele. Y me he dado cuenta de algo. Amo la iglesia. Y entonces Dios me cambia el corazón de piedra y me da uno de carne. Y ahora sufro por amor. La pastora Sandy hablaba de eso la semana pasada. Sufro por amor. Pero no porque eso sea malo, sino porque Dios me permite ver que Él sufre por su iglesia. Ahora, el mensaje se llama desmembrados. Esa es la consecuencia. Te empiezas a desmembrar cuando no estás dispuesto a que Dios cambie el corazón de piedra por uno de carne. Como literalmente tu corazón se está muriendo, empiezas a perder miembros, extremidades. No estoy hablando literalmente, estoy hablando figurativamente. Empiezas a perder tu capacidad de amar. Empiezas a perder tu capacidad de tolerar. Empiezas a perder tu capacidad de asombro.
empiezas a perder tu capacidad de alabanza, empiezas a perder tu capacidad de adoración, empiezas a desmembrarte. La pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que me estoy desmembrando? La respuesta es muy sencilla: cuando eres indiferente ante Dios, pero también ante su iglesia. Si tú ves que una persona de la iglesia está pasando por algo difícil y dices, nah, no es mi bronca, preocúpate, corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón de piedra. Si eres indiferente ante la necesidad de otra persona, tal vez necesitas decirle al Señor que cambie el corazón de piedra por uno de carne. Salmos 92, versículos del 12 al 14. Fíjate, me encanta esta versión El Mensaje. Dice así: Dios nuestro, en tu presencia la gente ¿qué? ¿En dónde? En su presencia. Ahora, no solamente crece, ¿qué más? Prospera como palmeras bien plantadas en la casa de Dios. Florecen como árboles frondosos, vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes. Todos estamos tratando de encontrarle sentido a nuestras vidas. Esa es una realidad. Desde que nacemos tratamos obviamente de tener sentido de pertenencia, pero a la vez estamos tratando de darle sentido a nuestras vidas. ¿Y sabes cómo lo sé? Cuando te quejas de la mujer o del hombre con el que te casaste. ¿Por qué me casé con este? Le estás tratando de encontrar un sentido. Es normal, está en nuestra naturaleza. Pero aquí lo interesante es esto, y este es el punto: estamos diseñados para encontrar sentido en nuestras vidas, y eso solo se encuentra en comunidad. Por eso el pasaje que leíamos anteriormente dice: plantados en la casa de Dios. ¿En dónde? En la comunión, en la comunidad de los unos con los otros. Ahora, ¿qué más sucede cuando crecemos y empezamos a perder nuestro sentido de identidad? ¿Qué sucede? Empezamos a criticar para tratar de encajar. No solamente mentimos, sino que a la vez que criticamos. Y entonces en la adolescencia comenzamos con el sentido de crítica. Empezamos a criticar a la gente, empezamos a criticar a las personas, criticamos a nuestros padres, decimos que no nos entienden. Comienza un sentido de crítica. Ahora, cuando llegas a un trabajo, no porque ya seas una persona madura quiere decir que vas a dejar de criticar. Comienza la crítica en el trabajo y dices: yo podría hacer las cosas mejor. En la iglesia el pastor hoy se equivocó varias veces, yo lo podría haber hecho mejor. Empieza tu sentido de crítica. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Ahora, escucha esto. Criticamos normalmente las diferencias. ¿Ya viste cómo gritó tal hermano? ¿Ya viste que tal hermano hace mucho escándalo en la alabanza? ¿Ya viste que tal hermano cómo salta? Y empiezas a criticar. Y escucha, no estamos en la iglesia para criticar. No estamos aquí para criticar las diferencias. Deberíamos de celebrarlas. Porque somos así, únicos, originales, irrepetibles. Entonces a mí me encanta, por ejemplo, a algunos podría molestarles, pero a mí me encanta cuando, por ejemplo, alguien hace un chiste de lo que yo estoy diciendo. A mí no me molesta. Yo digo, engrandece lo que estamos hablando, rompe la tensión, sirve para generar momento. Por ejemplo, está chido. Pero hay algunos así, ¿no? Los pastores, ¡fum!, voltean así. Casi lo excomulgan con la mirada. No, está chido. Te soy honesto, a mí no me molesta ver niños corriendo atrás.
Dice, ver, alguien dice, a mí sí, a mí no. Te voy a decir por qué. Porque esos niños van a poder decir: crecí corriendo en la casa de Dios. Digo, obviamente hay momento para todo, ¿no? Ni modo tenerse la adoración acá corriendo. Pero, no, pero o sea, a lo que voy es, está bien. Porque sabes algo, es en medio de la unidad que vas a encontrar a la persona que Dios preparó para ti. A los que están solteros, obviamente. Es en medio de la unidad que vas a desarrollar tus dones y tus talentos. Es en medio de la unidad que vas a ser bendecido como no te imaginas. Es en medio de la unidad que vas a encontrar todas esas cosas. Pero siendo monocromático, no vas a destacar. Ahora, tal vez eres monocromático. Gloria a Dios porque eres monocromático. Pero no quieras ser lo que no eres. Sé lo que Dios diseñó desde el principio para que seas. Juan 17, versículos 21 al 23, y ya casi estoy terminando. Dice: te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos. ¿A quiénes? A nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Ahora, chécate. Vamos a brincar de la personalidad y de la identidad al amor. ¿Cómo va a reconocer la gente? ¿Cómo se va a dar cuenta la gente que Dios los ama? Porque salimos al metro, a la marcha del orgullo, a decirles: arrepiéntanse, pecadores. ¿Qué dice la Biblia? Lo dice. El mundo entenderá que Jesús fue enviado por medio de la unidad. Pero debes saber esto: no puede existir unidad si no hay amor de por medio. Creo que es tiempo de que empecemos a amar y a celebrar las diferencias. Y este es mi último punto. Unidad no es homologar. Unidad es celebrar nuestras diferencias en armonía. No se trata de homologar, no se trata de hacer puros pastores Layan en gracia incontenible, no. Se trata de tener armonía. Se me movió. El otro día estaba platicando con alguien, y yo le decía a esta persona: me encanta trabajar con el pastor Javier porque somos diferentes. Y yo le decía a esta persona, y me encanta precisamente por eso, porque en nuestras diferencias podemos construir cosas increíbles. Y a veces tú solamente estás buscando a los que son iguales a ti para construir, y no te das cuenta que Dios creó un montón de diversidades. Les pregunto algo: ¿a cuántos de ustedes les gusta el helado? La nieve, levanten su mano. ¿Les gusta? Ok, podemos discutir cuál es la mejor heladería. No quiero hablar del tema. Algunos van a decir que la michoacana, otros van a decir que ¿cuál? La de Tlaltenco, ¿no? Todos amamos la de Tlaltenco. A mí me encanta. Pides un litro de nieve y te dan como dos, bro. Así lo atascan así, ¿no? Santa Clara, Dairy Queen. Ahora, no pienses en marcas, simplemente piensa en una heladería.
Imagínate llegar a una heladería. Piensa por un momento en tu helado de sabor favorito. A mi esposa le encanta el de menta con chocolate, ¿no? Ok, chocomenta. Y que llegaran y te dijeran: ¿qué crees? Chocomenta no tengo. Y tú preguntas: bueno, ¿de qué tiene? Pues nada más de queso. Oye, pero no tienes de fresa, solo queso. Bueno, no hay posibilidad ahí de chongos zamoranos, solo queso. Y el que soporte, no. Ok. En la iglesia existen diversidad de sabores, porque eso es lo que hace interesante la iglesia. No necesitamos parecernos los unos a los otros, pero siendo diferentes podemos habitar en armonía. Salmo 133:1 dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Celebramos las diferencias, celebramos como Dios te ha creado. Eres único, original e irrepetible. Permite que Dios cambie nuestro corazón de piedra y nos dé uno de carne y nos dé un espíritu nuevo como Él.